Qué bendición más grande, queridos amigos y hermanos que nos siguen a través de nuestro sitio web www.maxlunabelis.com. Hoy en este día Dios nos ha visto con ojos de misericordia y nos ha bendecido extraordinariamente, y hoy pues tenemos el agrado, el gran gusto, la bendición de Dios de tener con nosotros en una entrevista especial a un personaje muy importante que ha hecho muchísimo en la iglesia de Guatemala. Ya tenemos algún tiempo de conocerle, y se trata de nuestra hermana Alma Lili Gómez, para servir, a quien le damos la cordial bienvenida. Hermana Lili, bienvenida a este programa, a esta entrevista. No, así que el agradecimiento es mío para ti, Max, y para todas las personas, ¿verdad?, que manejan este sitio web, ¿verdad? Y así que un saludo también a todas las personas, ¿verdad?, que lo ven a diario, que están ahí en esa sintonía, ¿verdad?, de ver estos programas, ¿verdad?, donde de una u otra manera pues el Señor los va utilizando, Amén, ¿verdad?, para poder darnos un mensaje, una enseñanza para cambiar nuestra vida. Gracias a ustedes por la invitación. Hermana Lili, después de esta gran noticia que nos ha dado el Espíritu Santo en la iglesia, usted ya sabe a qué nos referimos. Un nuevo papa. Un papa latinoamericano. Todos los laicos estamos agradecidos con Dios, gozosos. Yo, unos días previo al conclave, yo hice mi oración y le pedí al Señor: Señor, regálanos un papa como el Papa Juan Pablo II, que dejó en nuestro corazón un grandísimo recuerdo que aún vibra. Y creo que el Señor a muchos de nosotros nos ha escuchado, y hoy pues tenemos esa gran noticia, esa gran alegría. Cuénteme algo que dice su corazón acerca de esto, porque me imagino que usted ha estado bien involucrada en todo esto, en lo que respecta la función suya en el periódico La Misión. Sí, la verdad sí que como editora y redactora del periódico hemos estado ahí sí que bien al tanto desde la renuncia, ¿verdad? También ahora de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, ¿verdad? Quien también pues en su esfuerzo hizo muchas cosas y grandes por nuestra querida Iglesia Católica, pero sí, desde que él renunció, esa mentalidad, ¿verdad?, de pedirle al Señor también que nos regalara un Papa, ¿verdad?, que nos diera un Papa con un carisma mucho más cercano. Benedicto XVI, es cierto, él tal vez por su mismo temperamento alemán, muy conservador, se sentía muy conservador y un poco alejado, a pesar del carisma y el cambio que muchos periodistas vieron en él, desde que salió al balcón y lo presentaron como el nuevo papa sucesor, ¿verdad?, de Juan Pablo II, que decían que él era prácticamente como le denominaban el cardenal de hierro. Y al ver su sonrisa se sorprendieron. ¿Pero qué le pasó al cardenal Ratzinger? Este no es él. Pero sin embargo, a pesar del esfuerzo que él hizo, le costó romper esa imagen de Juan Pablo II. Y ahora con su renuncia, pues deja un vacío, deja un algo de, bueno, ¿quién va a venir? Sin embargo, esa idea, que venga uno como Juan Pablo II, cercano. Y al verlo, hasta el parecido, es que es el semblante. Ver ahora todas las anécdotas que han salido de él, lo hemos seguido paso a paso desde el conclave. Me recuerdo que íbamos como haciendo una crónica, vamos a ir haciendo una crónica para sacarlo posteriormente en el periódico, quiénes han sido los más sonados, porque sí, ya se tenía desde la vez pasada, cuando fue el cónclave, cuando quedó Benedicto XVI, que fuera a ser un papa latinoamericano, y hasta una canción subieron por ahí en YouTube y todo, entre broma y broma, pero sin embargo, ya estaba esa idea. Y ahí sí que es una bendición tan grande el saber que es latinoamericano, y ante todo que es un carisma muy sencillo, un carisma por los pobres. El nombre de Francisco ha venido a impactarnos. Pensamos que podría haber adoptado cualquier otro nombre, pero ese nombre no. Y cuando lo dio, el verlo, nos llena de mucha esperanza. Así que se puede ver la trilogía, como han subido ya en algunas fotos en el Facebook los que están ahí al tanto, ¿verdad? Cómo se ha visto el Papa, ¿verdad? Primeramente el Papa de la Esperanza, con Juan Pablo II, el Papa de la Fe, con Benedicto, y ahora el Papa de la Caridad. Entonces, sí hay muchas y buenas expectativas. Dios nos quiere mucho. Sí. 3 cosas, hermana Lili, que a mí me han impactado sobre la línea de la iglesia, que dice que es caminar, edificar y proclamar. Así es.
Y en eso estamos involucrados todos, Sí. todos los cristianos, especialmente los laicos que nos hemos metido también en toda esta vida de la iglesia, y es maravilloso poder tomar esta. Y yo estuve platicando con algunos sacerdotes este fin de semana sobre esta depresión, y la iglesia va a tomar un rumbo diferente. Sí. Va a tomar un rumbo diferente. Lili, no sabe cuánta alegría me da que esté aquí con nosotros en el Misterio Soy el Pan de Vida, compartiendo toda esa experiencia sobre los medios de comunicación. Háblanos un poquito del periódico La Misión, que hoy ya no lo conoce una gente ni dos gentes, sino muchas personas. Háblanos un poquito de ello. Gracias. Este periódico es un proyecto que empezó el 15 de agosto del año 2004. Se ha visto cómo ha ido creciendo. Empezamos con un periódico de 8 páginas. Es cierto, nos lanzamos a lo grande en papel couché, y como cuestión administrativa pues siempre va la cuestión económica, y no nos quedó de otra que bajarlo a papel periódico, pero la bendición es que se logró subir a 16 páginas. Entonces son 16 páginas las que ya desde hace 8 años se han estado llevando. Y se ha tratado de llevar información a los hermanos que no únicamente los llene de momentos de efusión, de alabanza, de glorificación a Dios, sino ante todo de una concientización al compromiso evangelizador, que es lo que nos piden ya desde el Concilio Vaticano II y muchos otros documentos que nos han ido publicando los diferentes papas. Entonces, por eso nosotros elegimos desde un primer momento, ¿verdad? Y sí que por cuestión de evangelización teníamos un eslogan que era Católicos Unidos para la Evangelización, pero en vista de la temática que fuimos dando, rápidamente se le cambió el eslogan y ahora es simplemente Periódico La Misión, informa, forma y evangeliza, que son las 3 grandes ramas en las cuales se divide toda la temática. Por eso tenemos una columna de opinión que lleva precisamente a esa concientización de que yo no me tengo que quedar como un laico solamente sentado y escuchando, sino es un laico que me compromete a cambiar mi sociedad, a cambiar mi iglesia. Y hay diferentes sacerdotes, ¿verdad? Uno de los más fuertes es el padre Víctor Hugo Ruano, ¿verdad? Que es el vicario de allá de Jalapa y que está muy metido en la misión continental. Entonces él da esa temática de cambio, ¿verdad? A que nos transformemos, a que seamos misioneros. Hay columnas de formación donde nos hablan de la catequesis de nuestra iglesia, de los documentos de la iglesia, nos hablan de la formación litúrgica que tenemos que tener, que no es nada más de ir a misa, sino que todo va teniendo un significado. Ahorita por lo del año de la fe que nos convocó nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, se tiene una columna específica donde estamos profundizando el catecismo de la Iglesia Católica, y aparte pues hay información sobre valores y ya la información normal de un periódico, eventos, concursos, reportajes, entrevistas que también en determinado momento pues van ayudando a la gente también a concientizarse que si otro sanó, si otro salió de donde estaba, yo también puedo. Mara Lili, el periódico es un medio de comunicación activo, yo lo he bautizado así. Yo valoro mucho su trabajo, el trabajo de los medios. Usted como una persona que ha sido la que más tiempo ha estado en este periódico, no crea, le hemos seguido. Me ha seguido los pasos. Le ha seguido los pasos, sí. 2 cosas que le quiero preguntar. Una, ¿qué opina usted de los medios de comunicación y cuál es su experiencia en ellos? Bueno, así que los medios de comunicación jugamos un papel muy importante para la transformación de la sociedad. Aunque no lo parezca, la gente tiene puesta su mirada más en los medios de comunicación que en el testimonio que den los papás, que dé el sacerdote, que dé la comunidad, que dé el coordinador, que dé quien sea. Son parte importante porque son una imagen más cercana, pero los medios de comunicación influyen muchísimo más porque tienen el recurso, los medios radiales, el medio de la voz, los televisivos, la imagen, y los escritos, la letra
ahí sí que plasmada en un papel, que a la larga influye más en una persona y la ayuda a cambiar, la ayuda a meditar. Entonces nuestro papel es trascendental y ahí sí que como la columna del Padre Urbano, es algo de doble filo, porque bien podemos llevar a la conversión y al cambio, pero bien también podemos llevar en determinado momento a, ¿cómo le explicáramos? Como cuando uno se enajena, sacar a la gente de su realidad y creer que estar con Dios es únicamente la alabanza, el estar en oración, cuando no es así. Tenemos que caer a la acción, al cambio en mi parroquia, en mi comunidad, en mi trabajo, que vean que yo soy de verdad un testigo, un discípulo misionero. Entonces es ahí donde está el papel importante de los medios de comunicación, ¿verdad? No únicamente de los medios religiosos, que es a los que más nos caería esta responsabilidad, sino también a los medios seculares, ¿verdad? Ir viendo cómo en ellos también van dando una programación que no induzca tanto a la violencia, y por eso estamos como estamos. Es un gran poder, por eso en los medios se le denomina que los medios de comunicación son el cuarto poder, además del Estado, de la legislación y de la justicia. Es los medios de comunicación, porque es a través de los cuales se da a entender y el conocer real de los pueblos. Entonces es un poder tremendo y a través de él podemos evangelizar y cambiar, pero tenemos que saberlos utilizar de manera adecuada. Mi experiencia ya en lo particular dentro de ellos, yo estuve en los medios seculares un tiempo, pero ahí donde viene ya nuestra mentalidad como cristianos de saber si lo que me piden hacer es correcto o no. Muchas veces hay que dar noticias de muerte, noticias de peleas entre partidos políticos, y a mí eso no me gustaba. Yo decía, Señor, dame un trabajo donde yo me sienta más cómoda. Y tenga que hablar con la verdad. Y que tenga que hablar con la verdad, donde no me tenga yo que ir hacia los márgenes de un determinado partido. Y el Señor me dio Periódico La Misión. Y aquí estamos y me siento muy dichosa, ya son 8 años en Periódico La Misión, donde sí me he sentido satisfecha de poder dar a conocerle a mi gente los eventos trascendentales de nuestra iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra querida Guatemala han estado los congresos misioneros y se ha dado a conocer los documentos que en esos congresos se han tenido. Congresos familiares, congresos pro vida, congresos de formación religiosa, todo eso se ha dado a conocer. Los diferentes movimientos, los diferentes carismas que hay de nuestra iglesia, para que la gente se entere, los conozca, y ha sido una experiencia muy gratificante, porque me ha dado la oportunidad de conocer a grandes hermanos que el Señor los ha utilizado para poder tener un cambio en sus vidas. Entre tantos, no se me olvida la entrevista con Fernando Casanova. Son de esas grandes experiencias que se nos da, que cuando de verdad se escudriña la palabra de Dios, no hay pierde. Caemos que nuestra iglesia es la iglesia católica fundada por Cristo y hay que amarla y servirla. Aparte de la experiencia, la amistad y el contacto con otros movimientos, yo la he visto en actividades de la iglesia. Lili que corre para allá, que corre para acá, tomando fotos aquí, tomando fotos por allá. ¿Qué opina usted de los movimientos apostólicos en la iglesia en general? Su opinión. Qué pregunta, Dios mío. Bueno, ¿qué pienso de los movimientos? Pienso que en sí son una riqueza para nuestra iglesia, porque ya en la palabra está escrito de que van a haber diferentes carismas, y esos carismas se van dando dentro de los movimientos. Hay unos que están aptos para oración, otros para prédicas, otros para sanación, otros están más dados a la contemplación, otros están más dados al liderazgo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de buscar la unificación, porque lamentablemente también se ha visto que hay muchos movimientos que andan en competencia. Yo soy el mejor, no, yo, y tratan de ver de qué forma destruyen al otro y lo aplacan, porque el que tiene que sobresalir soy yo. En ese aspecto sí no estoy de acuerdo aunque sí me gusta y admiro aquellos movimientos que están trabajando en unidad con su obispo,
que están trabajando en unidad con su iglesia y en esa obediencia a su obispo están tratando de sacar su trabajo lo mejor posible y se han visto frutos maravillosos. Renovación por su lado con la difusión del Espíritu Santo que es necesaria. Focolares con su carisma particular que es el ir y trabajar en donde yo estoy. Opus Dei, que es buscar la santificación a través de mi medio de trabajo. Entonces, cada uno tiene su carisma. Solo menciono 3, hay un montón, cursillos, etc. Cada uno con un carisma específico y no por ello mayor importante que otro. Todos están igual porque todos somos hijos de Dios, todos somos frutos de ese Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo pienso de los movimientos. Los insto a que sigan trabajando, que sigan promoviendo la fe, que sigan promoviendo sus apostolados, pero en unión con su iglesia, en unión con su obispo, para que así den mayor fruto y puedan dar un mejor testimonio ante las comunidades. Lili, los problemas sociales están altos. Sí. Siempre pedimos los grandes cambios que deseamos todos. Esto, iglesia y laicos lo podrían lograr. ¿Cómo podrían involucrarse más los laicos? Porque, por supuesto, Periódico La Misión saca algunas columnas donde habla mucho sobre la moral, habla sobre el compromiso, habla sobre la espiritualidad, sobre la eclesialidad, todo yo he leído algunas veces y me doy cuenta sobre la misión, y enfatiza mucho el compromiso con el laico. A su parecer, ¿qué más podría hacer el laicado de Guatemala para cambiar esta sociedad en que vivimos? Muchísimo. Yo siento que el cambio de un país está en los laicos católicos. No tanto en el proselitismo, que es en el salir, predicar la palabra y que alaba a Dios y esto, sino en ese cambio, en esa transformación de mi sociedad. Un laico católico comprometido por dar una profesión que es abogado, él ya no tiene por qué prestarse a que le den determinada cantidad y dejar libre a un preso a que sabe que es culpable y meter a alguien que es inocente. Ese abogado ya con esa conciencia, él tiene que decir no y luchar hasta donde más él puede para sacar al que es inocente y meter al culpable. Si ya poderes más altos que él dan un veredicto diferente, él ante Dios está cumpliendo con ese papel de laico. El que es profesor, no solamente trabajar por el sueldo que le dan, como lo que me pagan son 2,000, 3,000, etcétera, solamente por esa cantidad yo voy a trabajar entonces a este nivel, no voy a dar mi 100. El Señor como laicos nos pide trabajar al 100% en la profesión en la que estemos, sea la que sea, y ahí dar testimonio, y no hacer aquello que va en contra de mis valores religiosos y en contra de mis valores morales. Si yo ya lo hago por dinero, yo ya perdí mi religiosidad. No estoy haciendo lo que Jesucristo quiere. Él me pide y Él me dio carismas y me dio dones para que yo los ponga al servicio de mi sociedad, al servicio de mi comunidad. Y si el don que me dio fue el don de la política, yo lo tengo que ejercer. Pero ejercerlo no con politiquería, sino ejercerlo con política. Que realmente yo dé a conocer cuál es mi postura como católico, como iglesia, de lo que tienen que ser las cosas. La pobreza no está bien que esté así, hay que modificar los impuestos de esta forma, hay que modificar las leyes de esta manera, dar propuestas, luchar porque esas propuestas se cumplan. Si no se cumplen y no se aprueban, ya es otro asunto, pero su responsabilidad ya la está cumpliendo. Y si él empieza a hacer la lucha, va a contagiar a otro, y ese uno van a ser 2, y con el tiempo van a ser 3, y pasado más tiempo van a ser más y más hasta que se llegue al cambio que se quiere. Pero el cambio tiene que empezar por mí. Si yo digo, es mucho y nadar contra corriente es imposible, mejor me quedo en la orilla, mejor que la corriente siga, nunca vamos a cambiar. El cambio del mundo, en especial de nuestra querida Guatemala, está en nosotros. Si queremos un país sin guerra, sin tanta violencia, con más justicia, tiene que empezar en mí. Que yo sea cabal y justo en lo mucho o en lo poco que se me ha dado. Hay una frase muy bonita que yo se le aprendí a Monseñor Juan Gerardi, y decía, hay 2 cosas importantes,
en que el que seamos espectadores o seamos protagonistas. Exacto. Y decía él que mientras que no haya un protagonismo laical, Guatemala no saldrá del caos donde estamos. Y creo que la iglesia tiene que ir evolucionando. ¿Cómo ha visto usted la evolución de los laicos al día de hoy, especialmente con tanto documento que la iglesia nos saca, que luego el año misionero y que después viene el documento de Aparecida, ahora estamos en el documento de la fe? Una de las cosas que a mí me tiene preocupado y con la vista fija es lo que puso el Papa Benedicto XVI en el numeral 2 de la Porta Fide, en la que somos fermento. Y, o sea, somos el fermento de la masa. ¿Cuál es su opinión para empezar? Porque muchos laicos que nos ven se conforman con ir a la misa, sí, ir a la reunión, ir a la asamblea, recibir un curso bíblico. Pero ¿cómo empezar? Bueno, primeramente, yo diría que tener un encuentro fuerte con Cristo Jesús, ya sea a través de una asamblea, pero una asamblea seria, no una asamblea donde solamente me van a poner a alabar a Dios, sino esas asambleas, esos grandes encuentros donde de verdad yo puedo tener un encuentro personal con Jesús. O de preferencia, mejor si es un retiro, ya sea de 2 o de 3 días, pero un retiro donde yo de verdad me aparte, abra mi mente para que el Señor me hable. Solamente después de que yo haya tenido un encuentro fuerte, un encuentro personal con Cristo Jesús, yo me voy a empezar a comprometer. De lo contrario, si me quedo con el curso bíblico, me voy a llenar la cabeza de mucha teología, de mucha filosofía, de mucho conocimiento de la palabra, pero nunca va a llegar a mi corazón. Solo es a través del retiro y en mi encuentro con Jesús donde esa palabra va a llegar a mi corazón, y entonces ahí sí ya me va a impulsar a la misión, al trabajo. ¿Qué seguiría después de que yo tenga mi encuentro con Jesús en un retiro? Que yo me integre en comunidades. Estando en comunidades ya me nace la conciencia que tengo que estar en pastorales o en ministerios, como se le llama en algún otro lugar. Y hay tantísimos ministerios. Ahí estamos trabajando para liturgia, trabajando en evangelización, que es el visiteo de casa por casa. No solamente es ir y de memoria darles una cita bíblica, es ese testimonio de compartir la palabra vivencial. Cómo experimentar el amor de Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros, que si nosotros no cambiamos no va a cambiar el mundo. Empezar a involucrarnos en las pastorales parroquiales, porque para eso es que hay un esquema. Nuestra iglesia está la Iglesia Universal dirigida por el Papa, pero también hay diócesis y hay parroquias y las comunidades. Hay que buscar la comunidad, hay que buscar la parroquia y trabajar en unidad con mi párroco. ¿Qué quiere él? Que según el carisma que yo tengo, lo tengo que poner al servicio. Si el Señor me dio a mí el don de catequizar, a catequizar. Si el Señor me dio a mí el don de la pastoral social, que es el visitar personas enfermas, el visitar personas con necesidades, pues hacerlo y empezar a hacer el trámite, porque no es nada más ir, ver, visitar y que Dios te ayude. No, porque entonces estamos en lo mismo, no hay cambio. El verdadero cambio empieza cuando yo me involucro. Digo, bueno, entonces lo que hay que hacer es hablar a tal institución que nos dé fondos para arreglar esto. O qué hermanos de la parroquia tienen conocimientos en esto y esto y esto, unámonos y hagamos el apostolado. Bien. Tenemos nuestro trabajo, pero en mi tiempo libre yo le voy a dedicar esto al Señor. Ahí empieza mi compromiso. Ahí es donde empieza realmente esa verdadera concientización de laicos, a no quedarme en lo pasivo, a no ser católico de banca, como le decimos, sino ya a ser un católico activo. Y eso se da únicamente ya dentro de las diferentes pastorales o ministerios, ¿verdad? Al trabajo fuerte, ya con la demás gente de nuestras comunidades. Lili, qué importante lo que nos ha dicho el día de hoy. ¿Cómo ve una redactora, una escritora, el futuro de la Iglesia de Guatemala? Es que es una pregunta complicada. Le voy a ayudar un poquito. Porque si estamos... Le voy a dar un poquito para continuar. Siempre los papas anteriores nos vieron como el continente de la esperanza. Así es. Dijeron la esperanza. Y yo siento que el Espíritu Santo les había iluminado esta palabrita tan linda. Pero hoy no somos la esperanza.
Hoy somos la verdad, somos la realidad de lo que un día la iglesia soñó de nosotros. Hoy sí me logró captar. O sea, cuando los papas nos visitaron, el continente americano es el continente de la esperanza. El continente de la esperanza. Hoy está involucrado. Ahora ya no es la esperanza. Ahora es el continente de la respuesta. Pues diría que estoy de acuerdo. Y en esa línea yo diría que sí hemos caminado muchísimo. Porque a través de los diferentes... no son congresos, son las grandes conferencias episcopales que se han tenido a nivel latinoamericano. Nos han ido involucrando a este compromiso. Y se ha ido viendo el cambio, primeramente desde Santo Domingo, o mejor dicho, desde antes, cuando fue el documento de Puebla, ya el empezar a ver esa opción preferencial por los pobres, se empezó a ya despertar una llamita de que el catolicismo no únicamente tenía que estar hacia adentro, sino que el catolicismo tenía que empezar a ir hacia afuera, hacia los pobres. Ya en Santo Domingo se abrió un poco más, que ya no era únicamente la opción preferencial del pobre económicamente, sino del pobre espiritualmente, y que teníamos que abrir más el campo hacia todo nivel, ricos y pobres, pero que estábamos pobres espiritualmente con la necesidad de Dios. Que eran más pobres los espiritualmente. Más pobres los de dinero que los que no tenían. Que los que no. Sin embargo, ya era ese complemento. Más adelante van viniendo otros concilios, y el más reciente, que es el de Aparecida, que ya nos están lanzando a una misión continental, y a raíz de se ha visto un cambio tremendo. Se ha visto, tal vez no a pasos agigantados, pero sí se ha visto, aunque sea ya a pasos más o menos cortos, que se ha ido avanzando. En nuestra arquidiócesis se ha visto el trabajo fuerte que está haciendo el padre Pedro Jaramillo en la comisión de misión. Cómo él está en las capacitaciones constantes de ese redescubrimiento, porque hay necesidad en la gran mayoría de bautizados, el redescubrir a Jesús, el reenamorarnos de Él para ya poder hablar de Él. Entonces, sabemos que existe, pero está ahí apaciguado, que es lo que comentabas anteriormente, que nos quedamos en católicos que van a misa y ahí se quedan, y no se comprometen. Aparecida nos ha lanzado a esto. En Guatemala hay un gran movimiento, que por decirle un nombre, movimiento, ¿va? Es una gran acción que se está haciendo ahorita, por ejemplo, en la diócesis de Jalapa, Jutiapa, toda en esta parte de Oriente, con las santas misiones populares. Se ha visto un redescubrir la misión, un reenamoramiento con Jesús para poder llegar y a hablar de Él. Dentro de los movimientos se ha visto también ya un poco ese despertar de quererse involucrar. Y ya dentro de sus catequesis en movimientos se ha visto que ya han estado trabajando estos documentos, que ya es una forma de ese ecumenismo, porque si estamos pidiendo un ecumenismo, no solamente pongámosle de católicos con hermanos esperados, que es como les decimos, porque sabemos que algún día van a regresar, sí, con otras iglesias históricas como la iglesia anglicana, la luterana, y se está buscando empezar a ver esa unión que hizo el Papa Juan Pablo II, empezar a unirnos. Antes que se dé eso, tiene que empezar esa unión a lo interno. Exacto. De nuestra iglesia católica. Es cierto, a raíz del Concilio Vaticano surgieron muchos movimientos. En determinado momento han trabajado cada uno por su cuenta. Hay que empezar ese ecumenismo dentro de... Y ya se está empezando a ver cursillos, renovación, etcétera, otra infinidad de movimientos que ya dentro de sus catequesis propias están trabajando estos documentos. Y están empezando a ver cómo reflejarlo en sus comunidades. Y yo sí veo con mucha esperanza como medio de comunicación, porque me ha tocado que cubrir muchos de estos eventos, se ve ya ese indicio, esa línea, ese querer empezar a trabajar en unidad con el obispo. En nuestra querida arquidiócesis, no recuerdo fecha en este momento, pero ya hay una comisión de laicos. Y eso ya habla mucho del querer trabajar en un solo plan, cada quien con su carisma, pero en un solo plan. Y yo sí le veo mucho fruto, y esperemos en Dios que ahora con el Papa Francisco pues se dé muchísimo más ese impulso, ¿verdad? A la misión y a la unidad, y ya se siente. Hermana Lili, muchas gracias. Unas palabritas finales. Yo sé que su tiempo es muy corto, pero sustancioso.
Yo le agradezco mucho por aceptar esta invitación y por supuesto también por estar presente ahí también a las necesidades de los movimientos cuando deseamos anunciar alguna actividad, contar alguna experiencia, y creo que a partir de hoy pues las cosas van a cambiar porque muchos hermanos están oyendo esta gran verdad. Han escuchado una mujer de mucha experiencia, una laica también muy comprometida con la iglesia, a través de este movimiento, se puede hablar, del periódico La Misión, de este medio de comunicación que ha sido un apostolado que ha hecho mucho en la iglesia. Ahora ya no se ignora ninguna actividad que se hace, porque ellos han sido un medio facilitador para que se conozca. Unas palabras finales. Bueno, pues solamente a exhortarlos a conocer más a nuestra iglesia, ¿verdad? Aquel hermano que se va de la iglesia católica no es porque aceptó a Jesús, simplemente es porque no conoció a su iglesia y no lo aceptó dentro de la iglesia. Entonces aquel que se fue y dijo, es que yo me fui porque yo acepté a Cristo, es un mentiroso, nunca conoció la iglesia. Entonces mi exhortación es esa. No sé si en el mundo entero tengan el refrán, pero en Guatemala es muy conocido el decir católico ignorante, seguro protestante. Entonces hay que conocer nuestra iglesia, hay que amarla, hay que escudriñarla. Si nos surgen dudas, acudir a nuestros líderes, acudir a nuestros sacerdotes, líderes preparados. Ahí sí que con esa gran salvedad, ¿va? Líderes preparados, ¿verdad? Pero de preferencia a nuestros sacerdotes, porque para eso están ellos. Exacto. Para orientarnos y sacarnos de esas dudas y conocerla. Acudir a los centros de formación, hay muchísimo. Que aquel que diga que en nuestra amada iglesia no se da formación bíblica, es porque no la conoce, es porque no busca, porque hay. Casi toda parroquia tiene una escuela de formación, tiene una catequesis, y hay que acudir a ellas para conocerla, para amarla y para servirla. Muchas gracias, hermana Lili, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Que no sea la primera vez que está con nosotros, sino estamos a la orden. Que Dios me la bendiga mucho y igualmente. Ánimo a seguir adelante. Y muchas gracias también por ese apoyo que ha brindado siempre el periódico La Misión a nuestro ministerio. Y a ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos entonces, no se desprendan ni un momentito, porque aún tenemos más y más sorpresas que Dios tendrá a través de este medio. Muchas bendiciones y que el Señor los siga bendiciendo grandemente.